A ver, en un principio, ¿qué tenemos como movimiento parabólico? El movimiento parabólico lo vamos a tener eh, como dice en su nombre, ¿no? Un movimiento con una trayectoria parabólica. Ya tenemos claro cuál es el Profe, gráfico de una profe, parábola. profe. Dime, Dice Samir si le puede dejar entrar, profe. como les digo, ya tengo problemas de internet y no vamos a continuar con esta parte. Pues tenemos lo que es el movimiento parabólico y en este caso tenemos un movimiento en un plano curvilíneo. Sí, un movimiento en un plano curvilíneo en el cual, en el cual vamos a tener una aceleración total constante. Entonces, quiero que interpreten eso, una aceleración total constante. Al indicarles como una aceleración total, esto quiere decir que voy a tener una, eh, una aceleración en un plano y una aceleración en otro plano. Ya les voy a ir indicando esto más adelante cómo se lo puede interpretar de mejor manera. ¿Sí? Un ejemplo para que lo tengan sumamente claro, este tipo de movimiento es el, el lanzamiento de los proyectiles. Entonces ustedes tienen, creo que tienen la idea bastante clara de cómo se da un lanzamiento de proyectil. Un lanzamiento de proyectil ustedes lo ven que se va a dar de la forma que tenemos aquí en el gráfico, ¿sí? En forma de una parábola. Es decir, que se lo lanza eh, hacia arriba con una dirección, con un ángulo y una velocidad inicial, que es lo que les está mencionando en la parte de aquí, ¿sí? Con una velocidad inicial y con un ángulo inicial de lanzamiento, que es lo que se les está marcando en la parte de acá, ¿sí? Esto quiere decir que el móvil va a adquirir una trayectoria parabólica. ¿De qué manera? Como tenemos en el gráfico de ahí, ¿sí? Como ven, eso quiere decir que va a empezar con el ascenso, va a llegar a una parte máxima de altura y va a empezar a caer el, el objeto, ¿sí? Entonces, como Profe, les dice que está... le aparece ahorita. Otra de las normas que se estableció en este momento es que pasados 5 minutos de iniciar la clase no se le va a permitir ingresar a nadie. A ver, entonces, como les decía, tenemos lo que es movimiento parabólico. Pues en esta parte tenemos la condición muy esencial acá que les estoy mencionando ahí, que en el movimiento parabólico la velocidad inicial no puede ser nula. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo velocidad inicial para un movimiento parabólico, no se va a dar el movimiento. En el caso, hay otros casos en los que sí puedo partir de velocidad nula, hay casos en los que sí, pero en este caso específico no puedo partir de velocidad nula. ¿Por qué no podría hacer eso? Porque si parto de velocidad nula, el objeto o el móvil no va a poder generar su trayectoria, no va a poder elevarse, si quieren verlo así, o no va a poder generar la parábola de lo que estamos hablando. Entonces, un punto muy importante, un punto clave acá es ese, que el movimiento parabólico tiene que iniciar necesariamente con una velocidad inicial. Les hablo de velocidad inicial debido a que esta velocidad sí o sí tiene que tener un, un ángulo o una dirección, ¿sí? Debido a que para que se genere una parábola, pues no puedo lanzarlo verticalmente hacia arriba, porque si lo lanzo verticalmente hacia arriba no tendría un movimiento parabólico, sino tendría lo que es el caso de caída libre. ¿Sí? Ahora, en el gráfico que yo les muestro acá, es un caso general de lo que es movimiento parabólico. Obviamente vamos a tener ciertas variaciones de este caso. Hay muchas variaciones de este caso. Hay muchas variaciones. Puedo tener que lo lance de una altura dada, que lo lance en sentido horizontal simplemente. Hay muchas más variaciones. Ese no va a ser el único caso. Ese es el caso más general, el que engloba prácticamente todos los datos y puedo tener unas ciertas variaciones que ya lo iremos viendo en el camino o en el desarrollo de esta parte. Sí. Ahora,
En este caso, pues nosotros vamos a tener lo que es el movimiento uniformemente variado y el movimiento uniforme. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, les explico simplemente qué es lo que vamos a hacer. En este tipo de movimiento vamos a manejarlo en base a dos ejes, en base a eje X y en base a eje Y. ¿Por qué lo separamos de esta manera? Porque el movimiento en el eje X se va a mantener constante. Quiero que eso lo tengan muy claro. Y el movimiento en el eje Y se va a mantener variable. Entonces, al tener un movimiento variable, voy a necesitar sí o sí de una fuerza de aceleración, perdón, una aceleración, ¿no? Y esta aceleración que va a afectar al eje Y va a ser precisamente la gravedad, algo que ya lo manejamos en lo que es caída libre. Entonces, es el mismo dato de 9.8 metros por segundo al cuadrado, solamente que aquí se lo toma como vector. Sí, como vector. Entonces, al tomarlo como vector, tenemos que el vector de la aceleración de la gravedad va a estar en sentido vertical hacia abajo, siempre dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, al estar dirigido hacia abajo, tenemos un vector en el eje Y, por lo tanto, va a tener un valor negativo de menos 9,8. Y como estamos hablando del eje Y, sería J. Si lo queremos ubicar completamente este vector, tendríamos 0 en Y menos 9,8 en J, metros por segundo al cuadrado. Esto va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces, si lo queremos analizar completo, tendríamos 0 en componente Y menos 9,8 en componente J. O en su defecto, que es como lo que les puse originalmente, sin tomar en cuenta la componente en Y, porque es 0. Entonces, no es necesario tomar la componente en Y debido a que su valor es 0. Nada más por eso. Ahora, si les estoy hablando que en el eje Y se genera un movimiento uniformemente variado, pues aplicaríamos las fórmulas que tenemos para movimiento uniformemente variado, que son las fórmulas que tenemos acá. Eso ya lo estudiamos anteriormente, pues simplemente les pongo acá como un recuerdo de esta parte, ¿sí? Y dentro de lo que es el movimiento parabólico vamos a tener dos parámetros nuevos. Normalmente a mí no me gusta usar una fórmula para cada uno de estos porque se lo puede determinar a partir de las fórmulas originales. Pero bueno, les puse acá para Profe, que lo tengan claro. Dime, voy a ir al baño que me está sangrando la nariz. ¿seguro? Sí, profe. Anda, anda, anda. Anda, ya lo veo. A ver, entonces, como les decía, lo que es el alcance máximo y lo que es la altura máxima, esto lo podemos calcular a partir de las fórmulas que normalmente se usan para movimiento uniformemente variado o para movimiento uniforme, en el caso del eje X. Pero estas fórmulas que les estoy mencionando, pues se llega a las fórmulas que tenemos ahí. Entonces, les voy a indicar gráficamente cómo se ubica cada uno de estos. El X máximo, que es el alcance máximo, que normalmente lo van a encontrar de esa manera en los libros, va a ser el valor en el eje X. ¿Sí? Eso quiere decir todo el valor en el eje horizontal que alcanzaría el proyectil. ¿Sí? Con respecto al punto de lanzamiento. Sí, siempre va a ser eso con respecto al punto de lanzamiento. Y de la misma manera, la altura máxima, como tenemos el Y máxima, va a ser de la misma manera. Esto con respecto al eje Y, nada más. Entonces, esa va a representar la altura máxima y el otro va a representar el alcance máximo. Entonces, les pongo de esa manera para que lo tengan claro cómo lo van a ubicar normalmente en los libros. En los libros van a verlo de esa manera. O en los enunciados de los problemas normalmente están ubicados de esa manera, lo que les dice altura máxima, lo que les dice altura y alcance máximo, ¿sí? Y las fórmulas que tenemos ahí van a ser fórmulas que se obtiene a partir de hacer el análisis con respecto a los ejes X, ejes Y y las trayectorias respectivas. Entonces, básicamente lo que tienen ahí es un resumen de cómo ustedes calcularían o en su defecto obtendrían estos datos, ¿sí? O si en su defecto tienen los datos de alcance máximo o de altura máxima y necesitan saber cuál es el valor de la rapidez o cuál es el valor del ángulo, podrían ocupar estas fórmulas dependiendo de los datos que tengan. Entonces, como les decía, les recalco esto. A mí normalmente no me gusta mostrarles esto, pero por esta vez consideré prudente hacerlo.
Entonces tienen ahí las fórmulas que se usan para alcance máximo y para altura máxima. Entonces aquí simplemente lo que sería es, dependiendo de los datos que se tenga, pues reemplazar en las fórmulas, ¿sí? Entonces, quiero que tengan claro, que vayan teniendo claro cómo lo vamos a ir analizando esta parte para, para los respectivos cálculos. Entonces, hasta aquí esta parte es una adaptación de lo que ya hemos estudiado. Como les dije, tenemos la parte de movimiento uniformemente variado y la parte de movimiento uniforme. Entonces, en la siguiente parte que tengo yo acá, ya estoy indicándoles más, más precisamente cómo se maneja este movimiento. Entonces, yo les indiqué hace un momento que este movimiento se lo separa en eje X y en eje Y. Y quiero que tengan esto muy claro, lo que está ahí. Se concluye que el movimiento parabólico está compuesto por un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y por un movimiento uniformemente variado en el eje Y. Entonces, lo tenemos bastante claro aquí como les estoy mencionando. Entonces, yo tengo que para el eje X voy a tener un movimiento en el cual la rapidez para X se mantiene constante, ¿sí? La rapidez para X se mantiene constante. Tengo una aceleración igual a 0 en el eje X, obviamente. Y si yo quiero calcular la distancia, pues, o el alcance máximo, lo podría calcular a partir de esa fórmula, ¿sí? Y, y entonces, pues, como les estoy mencionando, pues en el eje X voy a tener un movimiento uniforme. Esto le recalco varias veces porque quiero que lo tenga muy claro. Y para el eje Y voy a tener un movimiento eh, en dos partes. ¿Por qué les digo en dos partes? Porque quiero que tomen en cuenta esto. Recuerdan que cuando, o lo van a tener muy claro, el lanzamiento de un proyectil. En el lanzamiento de un proyectil van a tener dos partes principalmente. Una parte en la que el proyectil asciende, ¿sí? Es decir, que va desacelerando su rapidez, bueno, su movimiento más precisamente va desacelerando. Eso quiere decir que su rapidez va a ir reduciéndose con respecto al tiempo debido a la fuerza de la atracción de la Tierra, que es decir, la gravedad, la aceleración de la gravedad, hasta llegar a un punto de altura máxima. Entonces, si yo esto les muestro con respecto a lo que está aquí en el gráfico, pues yo tendría que el proyectil, mientras asciende, va a tener una desaceleración. Sí, creo que es desaceleración. Ya, entonces, en el trayecto que les acabo de graficar es desaceleración, porque el proyectil sube. Entonces, al subir, va reduciendo su velocidad. Va a llegar a un punto en el que el proyectil se detiene momentáneamente. Y a partir de ese instante, lo que va a hacer es empezar a descender. Y en esta parte de aquí del descenso, pues va a empezar a acelerar nuevamente. ¿Sí? Entonces, como les estaba mencionando, tenemos, tenemos, como les estaba mencionando, en el ascenso tenemos desaceleración y en el descenso tenemos aceleración. Entonces, esto es claro, ¿no? Que si yo tengo, yo tengo, como les digo, en el ascenso yo tengo una fuerza, que es la gravedad que va a detener mi movimiento, pues va a darse una desaceleración. Pero en el, en el, en el siguiente, pues en la parte del descenso, en la parte del descenso va a tener el caso contrario. Entonces,
tengo que esta fuerza que me atrae el objeto hacia la superficie de la Tierra, pues va a generar una aceleración. Entonces quiero que tengan claro, si yo parto con una rapidez aquí, por ejemplo, de 10, es un ejemplo cualquiera, va a desacelerar hasta llegar al punto de su altura máxima y va a llegar a cero y va a empezar con ese cero a descender y va a llegar a una rapidez con la que chocaría el suelo. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro. Eso con respecto a lo que tenemos en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, en el eje Y, lo que les estoy mencionando es lo siguiente, que tenemos una desaceleración. Sí, en la parte del ascenso y una aceleración en la parte del descenso. Y como tenemos un movimiento variado, pues lo que pasa es que se aplicarían las respectivas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son las fórmulas que ya hemos estudiado. Entonces, sí, entonces, como les estaba mencionando, pues lo podríamos aplicar por ejes y eso es lo que vamos a ir haciendo en el transcurso de las clases. Lo vamos a separar por ejes y vamos a realizar o vamos a reemplazar en las respectivas fórmulas de cada tipo de movimiento. Lo que quiero que tengan claro aquí es que se lo separa por ejes. En el eje X lo que tenemos es movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso en resumen, para finalizar la clase. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que hagan como tarea es copiar lo que yo les he mencionado en esta clase, que fue la hoja anterior, y esta parte de aquí.